Camina por los pasillos del hospital o institución mental más cercana y encontrarás personas de todas las edades que padecen diversas enfermedades y padecimientos, ya sea por un cáncer o un trágico accidente automovilístico, ya sea por un tornado destructivo o por el abuso hacia un niño inocente. El mal, el dolor y el sufrimiento de todo tipo existen. Tal sufrimiento lleva a muchas personas a preguntarse si hay un Dios todopoderoso y bueno. ¿Por qué permite Él la existencia del mal, el dolor y el sufrimiento? Si Dios es todo bueno y amoroso, seguramente no querría que existieran el mal y el sufrimiento. Y si Dios es todopoderoso, tendría la capacidad de eliminar tal angustia. Debido a este pensamiento que sugiere que Dios no es todopoderoso o no todo bueno y amoroso, el ateo argumenta que el Dios de la Biblia es una contradicción lógica y por lo tanto no puede existir. ¿Cómo pueden conciliar los cristianos la presencia del sufrimiento con la existencia de un Dios todopoderoso y amoroso? En primer lugar, el problema del mal es en realidad un problema para el ateo, no para el teísta. Como declaró el renombrado ateo William Provine en 1998, la evolución atea implica que no existe un fundamento supremo para la ética. Si ese es el caso, entonces, ¿cómo podría un ateo concluir lógicamente que el sufrimiento es realmente malo o incorrecto? Quien fuese alguna vez un ateo y luego convertido en teísta, C.S. Lewis, trató este dilema en su libro Mero Cristianismo, en donde declaró: mi argumento contra Dios era que el universo parecía tan cruel e injusto, pero ¿de dónde había sacado yo esta idea de justo e injusto? Uno no considera torcida una línea, a no ser que tenga alguna noción de una línea recta. ¿Con qué estaba comparando este universo cuando lo llamaba injusto? Por supuesto, podría haber abandonado mi idea de justicia diciendo que no era sino una noción privada mía. Pero si lo hacía, también colapsaba mi argumento contra Dios, porque tal argumento estaba sujeto a la afirmación de que el mundo era realmente injusto, no simplemente que de alguna manera no me llenaba el gusto. Así, en el mismo acto de tratar de probar que Dios no existía, en otras palabras, que la realidad toda carecía de sentido, me encontraba obligado a asumir que una parte de la realidad, a saber, mi idea de justicia, estaba plena de sentido. En consecuencia, el ateísmo se vuelve algo demasiado simple. En otras palabras, si el mal real y objetivo existe fuera de los sentimientos subjetivos y privados sobre el asunto, debe haber algún estándar objetivo fuera del mundo natural para dar un significado real a las ideas del bien y del mal. Por lo tanto, el llamado problema del mal, dolor y sufrimiento, en realidad se convierte en un problema mayor para el ateo. Pero aún así, si Dios existe, ¿por qué sufre la gente? ¿Por qué un Dios bueno y todopoderoso permite tal cosa? Nadie puede explicar en detalle específico cada caso de sufrimiento humano. Sin embargo, contrariamente a lo que muchos creen, hay varias razones lógicas por las que las personas experimentan dolor mental y físico. Una de las principales razones radica en el hecho de que Dios es amor, y su amor permite la libertad de decisión. Dios no creó a hombres y mujeres como robots para que le sirvieran servilmente sin ningún tipo de libre albedrío de su parte. Dios no controla su creación como un titiritero controla a su títere. Como expresión de su amor, Dios ha otorgado a la humanidad el libre albedrío, y ese libre albedrío permite a los seres humanos tomar sus propias decisiones. Con frecuencia traemos sufrimiento sobre nosotros mismos debido a las decisiones equivocadas que tomamos. El apóstol Pedro escribió: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Cuando sufrimos las consecuencias de nuestras propias decisiones equivocadas, no tenemos a nadie a quien culpar sino a nosotros mismos. También sufrimos debido a las malas decisiones personales de los demás. Si Dios le permite a una persona la libertad de decisión, debe permitirle a todos esa libertad para ser consistente en su amor por el mundo. Dios no hace excepción de personas. Una familia puede sufrir porque un padre es encarcelado por conducir ebrio. En ese caso, él es la causa del sufrimiento de la familia. Lógicamente, no se puede culpar a Dios por las malas decisiones personales del hombre, ni se le puede culpar por las malas decisiones que otros han tomado, ya sea en el pasado o en el presente.
Mucho se dice a menudo sobre cosechar de las decisiones incorrectas de los demás, pero la gente tiende a ignorar que cuando un hombre hace el bien, a menudo muchos sienten el beneficio. Las personas que viven en el siglo XXI tienen una multitud de ventajas gracias al trabajo de los demás, especialmente las generaciones anteriores. Los seres humanos viven más tiempo gracias a numerosos descubrimientos médicos útiles. Los avances en la tecnología le permiten al ser humano tener comodidades que antes solamente eran imaginadas. Por lo tanto, así como la humanidad sufre por los pecados de los demás, también cosecha los beneficios de sus buenas obras. Si somos verdaderamente libres, debe ser posible para nosotros sufrir las consecuencias y cosechar los beneficios de nuestras propias decisiones, así como las de los demás. Otra razón por la que la gente sufre hoy es porque hay quienes ignoran la ley y el orden naturales. Dios creó un mundo gobernado por leyes naturales. Estas leyes fueron implementadas por nuestro propio bien, pero si estas leyes son desafiadas, entonces sufriremos las consecuencias. Si alguien salta del techo de un edificio de 20 pisos, la gravedad lo empujará a la muerte. Toda la naturaleza está regulada por estas leyes, que dicho sea de paso, exigen un legislador. Si Dios suspendiera las leyes naturales cada vez que sus criaturas estuvieran en una situación peligrosa, el caos corrompería el cosmos, argumentando más a favor de un mundo de ateísmo que de un mundo de teísmo. Finalmente, consideremos que la misma Biblia que dice Dios es todo bueno y todo amor y que Dios es todopoderoso y que el mal, el dolor y el sufrimiento ciertamente existen, es la misma Biblia que nos dice que este reino físico, incluyendo cualquier sufrimiento que experimentemos, es temporal y que nuestro propósito en este reino físico es prepararnos para el reino eterno. El propósito de Dios al crear el universo físico no fue crear un reino donde el mal, el dolor y el sufrimiento fueran imposibles, sino crear agentes morales libres que usarían el tiempo que tenemos en la tierra para decidir dónde queremos vivir eternamente, por la gracia de Dios y por el sufrimiento y sacrificio de Jesucristo. En verdad, aunque nadie disfruta del sufrimiento, si experimentar dolor y sufrimiento en varios momentos de nuestra vida física nos ayuda espiritualmente a prepararnos para la eternidad, para el día del juicio, entonces esa capacidad de sufrir puede ser realmente muy amorosa. Aunque el apóstol Pablo sufrió palizas, naufragios, encarcelamientos, incluso una lapidación y muchas otras dificultades en su vida, él concluyó diciendo lo que todo ser humano que elige convertirse en cristiano puede concluir también. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.